En la mañana comenzamos a estudiar acerca de la doctrina sobre el evangelismo. Y esto es porque como iglesia tenemos el reto por delante de predicar el mensaje del evangelio y creo que es una de las actividades que esta iglesia tiene que comenzar pronto. Pero antes de eso, analizábamos hoy por la mañana la doctrina que debe guiar el evangelismo. Y es que hacer evangelismo no es cuestión de buenos deseos o de mucha iniciativa. Hacer evangelismo requiere más que un buen corazón dispuesto. Hacer evangelismo requiere más que un corazón que desea hacerlo. Hacer evangelismo requiere una capacitación y tener una base doctrinal sólida sobre donde pueda predicar el evangelio el creyente. Me gusta pensar, solamente para introducir, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Este es un excelente ejemplo. La iglesia en Tesalónica publicaba el evangelio. La palabra que usa el apóstol Pablo es que su fe se había extendido. Y Pablo no está exagerando cuando dice, yo ya no necesito hablar nada porque ustedes están predicando todo. Esto era una iglesia. Es la iglesia en Tesalónica, una iglesia que llevó el mensaje del evangelio de una manera ejemplar. Eso es lo que Dios quiere. Pero como les decía, hermanos, no es cuestión de un buen corazón nada más y de buen ánimo y de quererlo hacer con buena iniciativa. Necesitas entender cómo es el evangelismo bíblico. Y por eso en la mañana comencé a dar un instructivo doctrinal de esto. O sea, ¿qué dice la Biblia sobre hacer evangelismo? ¿Cuáles son los puntos principales de hacer evangelismo? Y realmente es un repaso de muchas cosas del pasado, pero me parece importante ahora retomarlo porque el reto va a tener que ver con esto y necesitamos hacerlo juntos. Primero, en la mañana vimos la motivación para el evangelismo. La motivación, ¿recuerdas cuál es esa motivación? Es buscar la gloria de Dios. No es cambiar a las personas, no es hacer feliz a las personas, no es hacer crecer la iglesia. Esas son motivaciones equivocadas, cortas, que se perderán pronto, porque a veces la gente dice no. Pero cuando tú predicas el evangelio para la gloria de Dios y la palabra corre y es glorificada, siempre se cumple el exaltar a Dios por medio del mensaje. Quiero que tengas en cuenta eso. Esa es nuestra motivación. Al predicar, glorificamos a Dios. Decía Pedro, ¿se acuerdan? Primera de Pedro 4:14. Aunque ellos rechacen, aunque por ellos el mensaje es blasfemado, por vosotros es glorificado. Además, en segundo lugar, vimos la misión del evangelismo y les expliqué que ganar almas no es toda la misión. Ganar almas es la pequeña parte inicial, pero tiene que ver con una misión completa donde el punto de Cristo es que mandó a la iglesia a ser discípulos. La misión debe ser hacer creyentes que sigan a Jesucristo. Salir y predicar el evangelio hasta cierto punto es fácil. Recoger algunas decisiones, pedirle a la gente que levante su mano, pedirle a la gente que repita una oración. Hasta cierto punto eso es sencillo, pero eso no es la misión. Tienes que, según Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20, hacer los discípulos mientras vas en el camino y ayudándoles a entender el bautismo y los mandamientos que Cristo ordenó que guardasen. Esta es la misión, hermanos, hacer discípulos, hacer verdaderos creyentes. Yo sé que esto que te estoy compartiendo, hermano, no es la voz popular, no es lo que siempre has oído, no es lo que la mayoría de las iglesias hacen, pero es lo que dice la Biblia. Cristo está interesado en que se hagan discípulos de Él, no solo en números, no solo en manos alzadas, sino en verdaderos discípulos que lo sigan y que después se reproduzcan. ¿Sabías que esa es la idea de Cristo? Hacer discípulos que luego se reproduzcan en otros discípulos y que luego esos discípulos se reproduzcan en otros discípulos. La labor de hacer discípulos es por medio de la multiplicación.
Un discípulo hace un discípulo y ese discípulo hace otro discípulo y así sucesivamente. Ese es el plan de Dios. Es lo que hicieron en el libro de los Hechos. Tú que estás ahí sentado dices, no, yo soy de los que llegan a la iglesia nada más. No me meto tanto a servir de esa manera porque no puedo, porque no sé, porque todavía no tengo tanto tiempo, porque no se me facilita o porque creo que nunca lo haría bien. Ese es un engaño. Dios quiere que todos cumplamos la misión porque la misión fue dada a la iglesia. Si bien los pastores deben hacer evangelismo desde el púlpito, la iglesia debe ser capacitada para hacer evangelismo en su ambiente. Y es lo último que vimos en la mañana. El método. El método, hermanos, vimos que es dos cosas. Un mensaje claro del evangelio y una vida que respalde ese mensaje. ¿Te acuerdas? Eso fue en la mañana. Este es el método bíblico de que Cristo mandó a hacer discípulos evangelizando. Les das el mensaje claro y les muestras una vida de acuerdo a ese mensaje. Esto incluye un mensaje del evangelio tal cual: muerte, sepultura, resurrección de Cristo, pecaminosidad del hombre, expiación en la cruz del Calvario, el pecado y sus consecuencias, la santidad de Dios. Incluye muchas cosas, hermanos. Incluye muchas cosas. En la mañana yo les dije que estamos en guerra porque la gente hoy es más difícil evangelizarla que antes, porque están llenos de muchas ideas y de falso cristianismo. Pero Dios quiso que se salven personas por medio de la predicación, un mensaje claro. Ve el libro de los Hechos, cada vez que los apóstoles predicaban era un mensaje claro, tan claro, no podía ser más claro. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa fue la conclusión de un gran mensaje del apóstol Pedro, donde él habló de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la culpabilidad del hombre y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Hermanos, predicar el evangelio con un mensaje claro no se puede hacer de forma breve, así en 5 minutos. Tienes que ocupar más que eso. Y la vida que respalda eso es fundamental. En la mañana lo vimos. No quiero repetir más porque hoy traigo los últimos 3 y es muy breve, hermanos, muy, muy breve. Así que prepárese para irse muy temprano. Estamos viendo los 6 elementos de la doctrina de hacer evangelismo. Ya hablamos de la motivación, ya hablamos de la misión, ya hablamos del método y ahora, en cuarto lugar, vamos a hablar de la madurez para hacer evangelismo. La madurez para hacer evangelismo. Y eso tiene que ver con algo muy sencillo, iglesia. ¿Quiénes dan a luz? Las personas que tienen la suficiente, hablando físicamente, las personas que tienen la capacidad física de madurez para criar, procrear, concebir un hijo, hablando física, biológicamente. Es igual en el plano espiritual. Una persona inmadura no puede ganar almas. Una persona que ha crecido puede ganar almas. Los creyentes maduros evangelizan, o sea, un cristiano sano, no estoy hablando aquí de madurez, que seas ya una persona súper, sino que seas un cristiano sano, un cristiano que se santifica, es un cristiano que va a evangelizar. O sea, el evangelismo, hermanos, se lleva a cabo por creyentes maduros, por creyentes maduros. La iglesia sana, la iglesia madura, siempre crece. La iglesia que está santificándose siempre va a llevar a ganar almas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:15 llama hijo en la fe a algunas personas. Y en todo el Nuevo Testamento hay, por ejemplo, le llamó hijo en la fe a Tito, a Timoteo, a Onésimo. Eran sus hijos en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que él mismo los había engendrado por el evangelio. Él mismo los había ganado. Esto es madurez. Cuando tienes la madurez para ganar otra alma, entonces estás listo para no solo guiarlo, sino para dirigirlo a que sea un discípulo. Hermanos, quiero decir que la mayoría de los que están aquí ya tienen la suficiente madurez para llevar almas a los pies de Cristo. Mucho y mucho más que eso. Mucho más. Nunca olvidaré a un pastor que me acompañó un tiempo, que colaboré con él hace muchos años antes de que me casara.
Y yo no puedo decir que aprendí mucho de él. Era un hermano un pastor, pero con muchas batallas. Era americano, no hablaba bien el español, predicaba extraño, predicaba entre español e inglés. Tenía una misioncita que apoyaba yo junto con él. Y no puedo decir que aprendí mucho en esa época de mi vida. Pero cuando me despedí y él sabía que me iba a casar y que iba a continuar mi vida ministrando al Señor, me dijo una de las frases que jamás he olvidado. Y todo lo que no me enseñó en un año ministrando juntos, me lo enseñó en una frase cuando nos despedimos. Él me dijo: Arturo, recuerda algo. Es más fácil dar a luz que levantar un muerto. Y él estaba hablando de la iglesia. Es más fácil dar a luz, quiere decir, es más fácil ir y ganar un alma nueva para Cristo. Sangre nueva, sangre nueva. Eso es más fácil que levantar un muerto. ¿Sabes a qué se refería? Personas de años en la iglesia, aletargadas, flojas, frías, insensibles, perezosas, que son muy estorbosas para la obra de Dios. Y hay de ese grupo también. Nunca olvidaré jamás cuando me lo dijo a los ojos: Arturo, es más fácil dar a luz que levantar muertos. Eso es cierto. Otro pastor me dijo en algún momento, cuando ya me venía yo para acá con ustedes, me dijo: Arturo, lo que siempre hace bien a la iglesia es sangre nueva. Sangre nueva. Como cuando tienes una transfusión y eso te ayuda en tu salud, la sangre nueva en una iglesia hace que los viejos o se despierten o se vayan. O se despierten o se vayan. Una vez más, lo dije en la mañana, por si no estuvo aquí, quiero que lo escuche. Muchas veces tenemos el patrón de una iglesia como en el pueblo, sea del pueblo que sea, de Yucatán, del centro del país, del norte, donde sea. Pueblos, estoy hablando de pueblos. La idea de iglesia en el pueblo donde son los mismos por 30 años. Y si la iglesia crece es porque nacen hijos, y si la iglesia decrece es porque los que están se mueren. Pero nunca hay sangre nueva. Nunca hay sangre que fluya de un alma de cero que creyó en Cristo para ser un discípulo. Tristemente, algunas iglesias lo que hacen es robar ovejas. Y son ovejas que un tiempo están en esta iglesia, otro tiempo están en esta iglesia, otro tiempo... Eso no es evangelismo. Hermanos, evangelismo es cuando una persona madura va y gana un alma para Cristo de cero. De cero. No que vas y robas ahí a los presbiterianos. No que vas ahí que le hablas a algún pentecostés. Por supuesto, ellos necesitarán escuchar, pero ve por los que no han oído. Ve por los que no han escuchado. Ten hijos espirituales, como el apóstol Pablo les llamó a los que él ganó. Sangre nueva, hermanos. Esta iglesia necesita sangre nueva. ¿Quién los va a ganar? Ustedes. Ustedes. Creo que por 10 años he querido levantar muertos, y no estoy diciendo que todos ustedes sean unos muertos, pero me incluyo en la congregación. Podemos pasar muchos años queriendo levantar muertos. Ya me di cuenta que no tiene tanta efectividad como dar a luz. Lo que me dijo aquel pastor tenía razón. Si no crecemos, llega el punto en la vida de la iglesia que la iglesia va a morir. Porque, hermanos, si no ganamos almas, piénsalo, los que van creciendo, se mueren, y si nuestros hijos no siguen en los caminos del Señor, la iglesia desaparece. Ahora, ¿has oído casos así? Claro que sí. Iglesias donde eran 50 y luego pasan 20 años y son 5. ¿Por qué? Porque no hubo sangre nueva, no hubo visión evangelística, y no hubo una visión evangelística correcta, hermanos. ¿Entienden? No estoy hablando aquí de una explosión evangelística y que ahora vamos a retacar el centro de convenciones. No. El evangelismo eficaz es el que te dije en la mañana, un mensaje claro y una vida que lo respalda. Así, de boca en boca, de boca en boca. Ese es el mejor evangelismo. No necesitamos llenar un salón, hermanos. Necesitamos ir y hablar. Necesitamos ir y que la gente vea nuestra vida. Pero eso sucede cuando hay madurez en aquellos que predican. Si esta iglesia no crece, llegará el punto en que perece. Perece.
Y Cristo le advirtió a las iglesias del Apocalipsis que podía quitar el candelero de su lugar si no se arrepentían. Hermanos, creo que ha llegado el momento de arrepentirnos de cosas como estas, ¿no lo creen? Y de buscar la ayuda del Señor y comenzar algo que nunca termine. Comenzar algo que nunca dejemos. Comenzar algo que Dios bendiga. Comenzar algo que el Señor permita fruto para su gloria. Así que tenemos la motivación, es la gloria de Dios. Tenemos la misión, hacer discípulos. Tenemos el método, un mensaje y una vida. Y tenemos la madurez. Ser sano da a luz otros creyentes. En quinto lugar, hermanos, quiero hablarles ahora de la meta. Muy fácil, en la mañana comentábamos ya algo de eso. La meta de hacer evangelismo. ¿Cuál es la meta de hacer evangelismo? Si la motivación no es crecer o tener personas solo en la iglesia que se acumulan, la meta, hermanos, la meta bíblica de hacer evangelismo es que Dios nos halle fieles. Que Dios nos halle fieles. La meta o el éxito del evangelismo no es ganar el alma de alguien. Escucha, hermano, estas son cosas muy sutiles y que las perdemos de vista muy fácil porque a lo mejor hemos sido enseñados de otra manera en el pasado. Por favor, escuchen, hermanos. La meta de hacer evangelismo no es ganar a la persona. La meta de hacer evangelismo es ser fiel a Dios en lo que Él me manda. Él me manda a testificar y yo quiero ser hallado fiel por Él. Sus apóstoles fueron fieles hasta la muerte. En la mañana te hablé, me adelanté. Ya saben, la enfermedad te marea la cabeza. En la mañana les hablé de Jonás y Jeremías, ¿se acuerdan? Era aquí, no allá, pero era aquí. Jonás y Jeremías, uno fue fiel, el otro no fue fiel. Uno tuvo números, el otro no tuvo nada. Pero ¿qué es lo que Dios premió? La fidelidad. Mateo 25, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué dijo Cristo? 5 almas ganaste, entra en el gozo de tu Señor. No, hermanos. Lo que Dios premiará es la fidelidad de los que testifican. Que seas fiel en llevar el mensaje, que seas fiel en predicarlo. Miren, aunque muchos de tus familiares, déjenme ponerme mucho más difícil, aunque ninguno de tus familiares lo ganaras para Cristo, Cristo va a recompensar que tú fuiste fiel predicándole hasta la muerte el mensaje verdadero con una vida transformada que lo respaldaba. Ser fiel, ser fiel. El apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mantenerse haciéndolo es lo importante. No nos llevamos como el mundo de, bueno, a ver, hermanos, ¿cuántas almas se ganaron esta semana? No, pues 5. ¿Y cuántas llegaron a la iglesia? Ninguna. ¡Ay, qué fracaso! Qué fracaso, hermanos. Algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Realmente no, hermanos. Lo importante es ser fiel en hacerlo y en hacerlo bien. Dios va a recompensar la fidelidad, porque después de todo, acuérdese de algo, hermanos, la salvación es de Dios. El que hace que esa alma se arrepiente es Dios. El que le da la fe es Dios. El que le da el arrepentimiento es Dios. El que lo humilla es Dios. Nosotros solo compartimos el mensaje. Y la meta es ser fiel predicando ese mensaje hasta la muerte. Mantenerse haciéndolo. Es lo que Dios nos va a recompensar. Esta es la meta, hermanos. El problema con nosotros es que tenemos parámetros equivocados. Nuestros parámetros son, sí me hizo caso, no me hizo caso, sí tomó una decisión, sí se interesó, no se interesó, creo que lo hice mal, creo que le prediqué mal, creo que me falta. Nuestros parámetros son otros. Debería ser, ¿fui fiel en llevarle el mensaje del evangelio? Recuerdo al apóstol Pablo en el libro de los Hechos llevándole el evangelio a los gobernantes romanos, ¿te acuerdas? No los ganó para Cristo, pero fue fiel en llevarles el mensaje. Les predicó hasta lo que les daba miedo, pero fue fiel en predicarlo. Y aunque no ganó allí a ninguno, fue fiel en hacerlo y Dios le recompensó esa fidelidad. Por lo tanto, hermanos, la meta de hacer evangelismo es que te mantengas fiel haciéndolo
hasta la muerte. Solo piénsalo, ¿cuántos años llevas de creyente? Tantos. ¿Cuántos? Tantos. En esos años, ¿cuántas personas has visto venir a los pies de Cristo por tu influencia, por tu vida? ¿No es cierto que a veces hasta decimos, pastor, pues, ni siquiera mis hijos a veces? Ni siquiera me acuesta hasta mis propios hijos. ¿Qué decir de afuera? Todo es una cadena, hermanos. Como no tenemos la vida que respalda el mensaje, como no tenemos la madurez que se requiere para dar a luz, como estamos otra vez ahogados en nuestras pruebas y tribulaciones, en vez de vivir la vida victoriosa de gozo en Cristo, lamiendo nuestras heridas por nuestras pruebas, en vez de ir adelante con valor y hacer fielmente lo que Dios pide. Por esa razón podemos tener 10, 15, 20 años en el Evangelio y no tener en nuestro corazón ningún alma que hayamos influenciado, aunque sea, para ganarla a Cristo. Salomón dijo, ¿se acuerdan? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Por supuesto, ahí Salomón no está hablando de evangelismo, porque en el tiempo de Salomón no existía el evangelismo. Cuando Salomón dice el que gana almas es sabio, no se está refiriendo a que un pecador lo vuelvas creyente. En el contexto de Proverbios, lo que quiere decir ganar un alma, quiere decir que un insensato le ayudes a llegar a ser sabio. Eso es ganar un alma en Proverbios. Y básicamente, de alguna manera, eso tiene que ver con ganarlo para Cristo, porque un incrédulo es insensato y no llega a ser sabio hasta que Cristo está en su vida. Por eso es un buen versículo también para hablar de evangelismo. Hermanos, la motivación de hacer evangelismo es la gloria de Dios. La misión es hacer discípulos. El método es un mensaje claro y una vida congruente. La madurez es que una vida sana dará a luz otros creyentes. Y la meta es la fidelidad. Y quiero terminar con la última, 6. Y este es muy importante, hermanos. Ya no se relaciona directamente con el evangelismo, sino con la iglesia en general. ¿Cuál es la medida que Cristo busca en una iglesia? Por favor, piénsalo. ¿Cuál es la clase de iglesia que Cristo busca en nosotros? Déjate, lo pongo de otra manera. Si me preguntaran, pastor, ¿qué clase de iglesia quisieras ver? Y yo me tendría que alinear a lo de Cristo. ¿Qué clase de iglesia? ¿Cuál es la medida de una iglesia bíblica? ¿Cuál es la medida de una iglesia que adora al Señor? De otra forma dicho, ¿cuál es la mejor iglesia? Algunos dicen, no, la mejor iglesia es la que evangeliza más. Esos que salen 3 veces a la semana, no, hombre, mis respetos. Otros dirán, no, allá donde se predica duro contra el pecado y te dan con todo, esa es la iglesia fuerte. Otros dirán, no, donde hay niños, en mi iglesia hay 300 niños, 20 adultos, pero 300 niños son el futuro. ¡Qué gran iglesia! Otros pensarán, no, pues donde la iglesia es amigable y convierten, si piso algún callo, perdón, y convierten cada fecha del calendario en una fiesta en la iglesia. Esa es la mejor iglesia, la iglesia fiestera. Celebran todo en el año. Celebran hasta el 2 de febrero, el 5 de febrero, el 14 de febrero, el 27 de febrero. Celebran en la iglesia todo. Hasta el natalicio de Benito Juárez celebran, que es mañana, por cierto. Y hay iglesias así, hermanos, que su punto de referencia es celebrar todo. Y son iglesias fiesteras. ¿Esa es la iglesia que Cristo quiere, hermanos? Iglesias fiesteras, iglesias bien evangelizadoras, iglesias bien predicadoras. ¿Cuál es la medida de una iglesia según Cristo? Efesios 4, hermanos, por favor. Efesios 4, abra su Biblia. Ahí tenemos una vez más la medida que Cristo busca en su iglesia. Efesios capítulo 4. Versículo
8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto habla de la victoria de Cristo, con la cual da dones a la iglesia. Dice, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso habla de su humanidad. Cristo se humanó del cielo a la tierra. Versículo 10, el que descendió, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos. Habla de su exaltación después de ser resucitado. Para llenarlo todo. Versículo 11, y con esa autoridad, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, hasta aquí vamos bien. Pablo dice, hermanos, Cristo venció la muerte, fue exaltado y dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Ahí tienes los 4 hombres dones, como se le llama, 4 hombres dones, que fueron los 3 primeros fundacionales para la iglesia y la doctrina de la iglesia. Hoy solamente, estrictamente, están solamente vigentes los últimos, los pastores. Y Cristo dice, ¿para qué puse pastores? Para, versículo 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, esto es, para que la iglesia haga la labor. Y hermanos, una vez más, de paso, no es el texto todavía, pero una vez más se los digo, los que hacen la obra de Dios en la iglesia son la iglesia, no 3 hombres, no 2 hombres, no 5 hombres. Los que deben hacer la obra en la iglesia, tanto ir, evangelizar, discipular, enseñar, instruir y todo lo que conlleva ese proceso, debe estar involucrada toda la iglesia, todos. Los pastores perfeccionan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el plan de Dios. Una vez supe de un pastor y una de sus ovejas me dijo, no, mi pastor yo lo admiro bastantísimo. Y le dije, íbamos de camino a un campamento y le digo, ¿por qué? Y me dice, creo que si duerme 2 horas al día es mucho. De ahí se la pasa haciendo tantas cosas para la iglesia. Y yo dije, wow, suena muy respetable, pero eso no es lo que la Biblia dice. Te lo he dicho antes, ¿verdad? De pastores que un momento están aquí predicando, acaba la predicación y luego los ves con una cajita de herramientas porque ya van a cambiar un foco, a arreglar una llave, a cambiar una chapa y cosas así, que eso lo podría hacer otra persona de la iglesia. Iglesias donde ves al pastor barriendo y no tiene nada de malo barrer. Pero ¿por qué no llega un miembro y le quítale la escoba al pastor? Bueno, a mí casi ni me ves con escoba, pero cuando me veas, quítamela. Porque la obra se hace por la iglesia. Los pastores tienen la encomienda de alimentar, guiar, supervisar, dirigir, capacitar a la congregación. Pero juntos, la iglesia llevan a cabo la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Yo no creo en el pastor todólogo, no lo creo, hermanos. Yo no creo eso. Yo creo en una iglesia que es fiel sirviendo a Dios, donde cada uno, va a decir Pablo también, haciendo su labor, hace que el cuerpo crezca. Pero a donde quiero llegar realmente, hermanos, es al versículo 13. Una vez más, déjenme agarrar contexto. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, sígueme. Hasta que todos, la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe. Esto significa que creamos igual. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es, que abundemos en conocerle más por medio de su palabra. Escucha lo que sigue. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, esto es importante, escúchalo una vez más. Dios quiere que la iglesia persiga llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es esto? Que cada creyente en la iglesia se parezca más a Cristo. Hermanos, esto es la medida de la iglesia.
La medida de la iglesia no es si tienes 100, 200 o 500. Escúchame una vez más, la medida correcta de una iglesia. O sea, si quieres medir a una iglesia, si quieres cuantificar la grandeza de una iglesia, si quieres pensar la trascendencia que está teniendo esa iglesia, fíjate no en cuántos son. Fíjate no en su edificio. Es más, tampoco te fijes en las ofrendas. Si quieres ver si una iglesia es de la medida que Dios quiere, fíjate que sus miembros se parezcan cada vez más a Cristo. Eso, hermanos, esa es la medida de una iglesia, donde cada creyente se va santificando, pareciéndose cada vez más a su Señor. Eso es una iglesia. ¿Saben, hermanos? Desde hace un par de años yo ya entendí, yo no le pido al Señor una iglesia grande. O sea, numéricamente, yo no se la pido. Porque entre más personas es más difícil pastorearlas y llevarlas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, si quieres darme 50, 60, 70, 80, pero que se parezcan a Cristo. El apóstol Pablo dice, por lo cual sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, iglesia. ¿Saben qué es uno de los grandes sufrimientos de los pastores? Ver que la iglesia no avanza en la medida de Cristo. Hermanos, yo sé que la vida espiritual es difícil. Yo sé que mi labor como pastor de guiarlos a ser como Cristo es difícil, pero creo que a veces ustedes lo complican más. Lo complican más. Si nuestra medida es llegar a Cristo, a la medida de Cristo, a ser como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo, y cada predicación lleva o quiere llevar a la iglesia a dar un paso más a la semejanza a Cristo. Eso se llama conformarse a la imagen de Cristo, y es para lo que fuimos salvos. Y si tú no pones de tu parte y complicas esto, hermanos, de verdad que es muy difícil que la iglesia llegue a esta medida. Yo desde ahora me disculpo con varios de ustedes, hermanos. Porque de seguro cuando los vea en el cielo no los voy a saludar. Y no los voy a saludar porque estuve acostumbrado a verlos aquí. Y cuando los vea en estado perfecto, sin pecado, ni los voy a reconocer. Ni los voy a reconocer. Porque durante la vida en la tierra te costó tanto trabajo y no pusiste tu obediencia para a ser semejante a Cristo. Cuando te ve en el cielo, no te voy a reconocer. ¿Eres tú, hermano? ¡Wow! ¡Qué bendición! Nunca te vi así en la tierra. Perdóname si no te saludo en el cielo, no te voy a reconocer. La medida de una iglesia es esta. No es qué música tiene, qué sillas tiene, cómo es, cuántos son, cómo es la gente. Eso son cosas buenas, hermanos. Pero la medida de la iglesia es que sean a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que cada miembro se parece más a Cristo, cada domingo más, cada domingo más, cada domingo más. Algunos pueden estar estancados, otros pueden estar en el proceso, otros pueden estar negándose al proceso, pero esta es la medida que Cristo quiere para la iglesia, que seamos cada vez más como Jesucristo. Yo le pido al Señor que cuando le tenga que entregar cuentas de esta iglesia, y si Él quiere que esté aquí toda mi vida, estoy dispuesto a eso, pero yo le pido a Dios que cuando me permita entregar cuentas de esta iglesia, yo entregue una iglesia conformada a Cristo. Entregue una iglesia donde los miembros dejaron el pecado, se entregaron al Señor, se consagraron a Dios, hicieron bien las cosas, tomaron buenas decisiones, moldearon su carácter, dejaron la ira, fueron humildes, buscaron la obra de Dios. En otras palabras, fueron como Cristo. Ese es mi anhelo, hermanos. Ese es mi anhelo. La verdad que me preocupa mucho iglesias grandes. Imagínate, una iglesia de 1000 miembros, de 500. ¿Puedes pensar qué difícil es que todos esos miembros sean llevados a la semejanza a Cristo? Es lo que Dios quiere. Es lo que Cristo quiere. Repasemos, hermanos, y terminemos el mensaje más corto de mi vida. Lo que les compartí fue
la doctrina del evangelismo, de hacer evangelismo. La motivación es buscar la gloria de Dios. Siempre. La misión es hacer discípulos, no solo ganar almas y olvidarlas. El método es dar un mensaje claro con una vida congruente, con una conducta piadosa. La madurez para el evangelismo es que todo creyente sano dará a luz otros creyentes. La meta del evangelismo es permanecer fiel hasta el final. Y la medida de la iglesia es ser como Cristo. No seremos mejor iglesia porque haya más personas, seremos mejor iglesia porque los que están se parecen más a Jesucristo. Les pido, hermanos, que inclinen su rostro y después de haber escuchado esto, oremos. Señor, ayúdanos a poder hacer tu voluntad en cuanto a la labor evangelística. Señor, este día hemos hablado de algo que todos saben, pero nadie dice. No somos una iglesia evangelista. Están los que están porque tú los has traído, porque están aquí desde hace años, pero no porque estemos yendo por las almas. Señor, perdónanos, ayúdanos a corregir esto, porque si estamos enfermos, si estamos en prueba, eso no es motivo para dejar de compartir el evangelio. Señor, sí, la gente se pierde, se va al infierno, pero nosotros queremos buscar glorificarte mientras predicamos fielmente el mensaje. Señor, hay tantas personas allá afuera en esta isla que viven sin rumbo, cegados, amando lo terrenal, y que muchos de ellos nunca han escuchado el evangelio, nunca. Señor, me duele decir que allá afuera hay Cornelios que están buscando, pero no hay quien les hable. Que allá afuera hay etíopes que están leyendo la Biblia, pero no hay quien se las explique. Señor, yo sé que hay personas así. También sé que hay personas católicas, presbiterianas, pentecostales que están en sus ideas, Señor, también lo sé. Pero queremos ir por los que nunca han oído. Y queremos rogarte que tú bendigas mediante este reto a tu iglesia y podamos practicar estos 3 retos que tú pusiste en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti en las ofrendas mes a mes, conforme a la cantidad escrita, prometida. Ayúdanos también, Señor, a ser fieles leyendo tu palabra. Y, Señor, me da gozo que muchos lo han iniciado. Ayúdales a perseverar, a persistir, a no desmayar. Y, Señor, todo esto va de la mano, porque si no ofrendamos y si no estamos en tu palabra, tampoco podemos evangelizar. Ayúdanos a que este tercer reto también lo podamos llevar a cabo con tu ayuda. Y que des fruto bonito, Señor, pero sobre todo que nos ayudes a ser fieles